En el año 70, después de un sitio marcado por la hambruna y las crucifixiones terroristas, el ejército romano rompió los muros de Jerusalén. No solo mataron a miles de judíos, sino que devastaron el templo, el único lugar donde los judíos podían adorar a su Dios según la ley bíblica. Fue la muerte de la religión de los sacerdotes y los sacrificios que describía la ley bíblica. Pero no sería la muerte del judaísmo. En los años siguientes, algunas de las mentes religiosas más preclaras de la historia lucharon por reinventar la religión de Moisés y de David. Pero se vieron obligadas a trabajar en una época increíblemente sanguinaria y conflictiva. Vieron cómo su gente era expulsada de Jerusalén bajo pena de muerte y vieron cómo el nombre de su patria, Judea, pasaba a ser Palestina. También se produjo un gran desafío desde dentro, una división del judaísmo llamada cristianismo. Pero entre todas estas luchas épicas, el judaísmo renacería, y los dones de los judíos quedarían preservados para toda la humanidad. El reino de David, la saga de los israelitas. Episodio cuarto, los dones de los judíos. Cuando los romanos asolaron el templo, destruyeron mucho más que un edificio. El templo había sido el corazón y el alma económica, política y religiosa de Judea y del judaísmo. La desesperación que inundaba la tierra tras la destrucción fue captada por el poeta Baruch. Bendito el que aún no ha nacido, o el que ha nacido y ha muerto. Pero los vivos, pobres de nosotros. Vemos las aflicciones de Sión. ¿Y qué le ha ocurrido a Jerusalén? Sol, ¿por qué no retienes la luz de tus rayos? Luna, ¿por qué no extingues la multitud de tu luz? ¿Por qué ha de volver a alzarse la luz si la luz de Sión se ha oscurecido? Al ver su templo destruido, los judíos se sintieron muy deprimidos porque su forma de adorar a Dios, de conectar con Dios, quedaba seriamente comprometida. Quedaron totalmente derrotados por los romanos. Muchos fueron capturados como esclavos. Fue una época de duelos tremendos y tuvieron que empezar a encajar esa terrible destrucción. Los romanos gobernaban en ese momento Jerusalén y casi todo el resto de Judea con mano de hierro. Todo menos un punto diminuto en el desierto, al sureste de Jerusalén, a orillas del Mar Muerto. En Masada, una fortaleza construida por el rey Herodes en lo alto de una colina frente al mar, quedaba un grupo de rebeldes resistiendo a los romanos. Eran los Sicari, llamados así por las largas y delgadas dagas que llevaban. Habían conquistado la fortaleza en un ataque sorpresa al inicio de la rebelión y logrado conservarla. Herodes diseñó Masada de tal forma que un pequeño grupo pudiera defenderla contra un ejército enorme. El historiador Josefo describía el único sendero que llegaba hasta lo alto. El sendero se llamaba la serpiente porque lo parecía, al ser tan estrecho y sinuoso.
El más mínimo resbalón significaba la muerte segura, porque a ambos lados había un precipicio. Como la serpiente era tan estrecha, un puñado de sicari habían logrado rechazar todos los ataques de las legiones romanas durante años. Pero entonces, los romanos empezaron a construir una rampa que les permitiría llegar a lo alto de Masada. Se pasaron 2 años construyendo la rampa y los sicari se pasaron 2 años esperando. El día antes de que terminara la construcción de la rampa, el líder de los sicari, Eleazar ben Yair, dijo a sus hombres que se enfrentaban a una decisión tremenda. Si se rendían, los romanos les crucificarían como ejemplo para los rebeldes de todo su imperio. O podían morir luchando y dejar que sus mujeres e hijos fueran violadas y esclavizadas por los romanos. Entonces propuso una tercera alternativa. Josefo supo lo que había ocurrido gracias a 2 mujeres que habían conseguido escapar de la fortaleza. Para evitar las torturas que les infligirían sus enemigos, decidieron que tenían que ejecutarse a sí mismos. Qué infelices ellos, que en su desesperación se veían obligados a matar a sus mujeres y a sus hijos con sus propias manos. Los maridos abrazaban tiernamente a sus esposas y tomaron a sus hijos en brazos. Y les dieron largos besos de despedida con lágrimas en los ojos. Sin embargo, llevaron a cabo lo que habían decidido. Como no soportaban la pena por lo que habían hecho y consideraban que era un insulto a los que habían matado, si les sobrevivían un solo momento, eligieron a 10 hombres a suertes para que mataran a todos los demás. Y ofrecieron sus cuellos a la puñalada de los que ejecutaban tan triste oficio. Y cuando esos 10 hombres, sin miedo, hubieron matado a todos, volvieron a echar suertes entre ellos. El que sacara la suerte debía matar a los otros 9 y luego suicidarse. Los romanos esperaban encontrar sentencia por la mañana. Pero cuando lanzaron el asalto a la fortaleza, no encontraron al enemigo, sino una tremenda soledad por todas partes. Aquí, la tradición del martirio autoinfligido alcanza su expresión más dolorosa. Y es una declaración muy elocuente, aunque sobrecogedora. Cuando ya no puedo elegir entre la vida y la muerte, aún puedo elegir qué clase de muerte quiero. Eso es lo que inspiró a los mártires de Masada para quitarse la vida, antes que someterse a la esclavitud y la muerte de Roma. En pocos años, la mayor parte de los grupos que habían dominado Judea y el judaísmo durante siglos habían desaparecido. Los sicari y demás rebeldes habían muerto. Los autores de los pergaminos del Mar Muerto, los esenios, también habían sido masacrados por los romanos. Sin templo, la casta sacerdotal no tenía sentido. Solo quedaba un grupo, los fariseos. Según el libro judío de la ley y la tradición, el Talmud, uno de los líderes de los fariseos, Yohanán ben Zakkai, había escapado del asedio de Jerusalén fingiéndose muerto. Luego, Yohanán viajó hasta un pueblo cerca del mar llamado Yafne. Allí, en una viña,
fundó una escuela primitiva donde se estudiaba la Biblia hebrea. Al cabo, Johanón y los demás profesores recibieron un nuevo título, el de rabino. Entonces fue cuando los fariseos evolucionaron hasta convertirse en lo que llamamos los rabinos. O sea, en un grupo de profesores laicos que dirigían la actividad religiosa o el estudio religioso del pueblo judío. Y la sustitución de los sacerdotes por los rabinos en el liderazgo de la vida judía era una de las cosas que marcan el judaísmo en la época posterior al templo. El Talmud dice que el mayor desafío de Johanón al mantener vivo el judaísmo era la desesperación de los demás rabinos por la pérdida del templo. «Pobres de nosotros», gritó el rabino Josué. «El lugar donde se purgaban las injusticias de Israel ha sido arrasado». «Hijo mío», dijo el rabino Johanón, «no te aflijas. Tenemos otra forma de purgar los pecados». ¿Y cuál es? Hacer actos de amor y bondad, tal como está escrito. Yo deseo piedad y no sacrificios. Según la historia, el rabino Johanón ben Zakkai dice que, una vez destruido el templo, actuando con amor y bondad, como por ejemplo enterrando a los muertos, cuidando a los que no tienen casa, dando de comer a los hambrientos, se pueden alcanzar los mismos objetivos que se alcanzaban en el templo, la relación con Dios, la presencia de Dios. Ese es el camino para sentir la presencia de Dios, sentir su presencia en los necesitados y ayudarles. Johanón encontró la respuesta a la pérdida del templo estudiando a los profetas de la Biblia hebrea. Seguía una antigua tradición, porque desde los largos días de exilio en Babilonia, muchos hombres que querían saber más de Dios discutían las historias y las leyes de la Biblia en lugares de reunión llamados sinagogas. Tras la destrucción del templo, los rabinos empezaron a reconstruir el judaísmo alrededor del estudio de la Biblia en la sinagoga. Ahí debatían cómo se podía aplicar la ley bíblica para vivir de forma ética y compasiva. Con la destrucción del templo, la sinagoga tiene que ocupar el gran vacío que deja y tomar el relevo del acceso a Dios según los ritos del templo. Ahí fue donde las sinagogas despegaron de verdad. Por medio de la plegaria, la sinagoga llegaría a ser todo lo que debía ser el templo y mucho más. En el templo, solo los sacerdotes podían comunicarse con Dios mediante el sacrificio. Ahora, en las sinagogas, tanto los rabinos como la gente normal hablaban con Dios por medio de la plegaria, una práctica poco usada hasta entonces, pero favorita de los que escribieron el libro de los Salmos. Señor, te estoy llamando, ven a mí, escúchame, te estoy invocando. Mis oraciones se elevan como incienso, mis manos como la ofrenda vespertina. Señor, pon un guardián en mi boca, un vigilante a la puerta de mis labios, para que no sienta el impulso de hacer ningún mal, ni dejarme seducir por la impiedad de los malvados. El resultado es una versión espiritualizada del judaísmo. Oraciones en lugar de sacrificios, rabinos en lugar de sacerdotes, sinagogas en lugar del templo. Y la gran pregunta es si esta evolución fue organizada y formulada conscientemente por Johanón ben Zakkai y la gente de su generación. Es posible que en parte sea una reproyección de una época posterior sobre Johanón ben Zakkai, pero estoy convencido de que Johanón era consciente del dilema de la época posterior al templo.
Y con mucha agudeza intentó ofrecer alternativas sin llamarlas en ningún momento alternativas. En otras palabras, hay que proyectar una sensación de continuidad, aunque en la práctica estés innovando y ofreciendo estilos de vida alternativos. Pero había algo que parecía imposible de sustituir. Las grandes festividades del templo, que durante siglos habían mantenido a la gente estrechamente conectada con las historias de la Biblia. Una de las festividades más importantes era la Pascua, en conmemoración de Moisés, que liberó a los israelitas de su esclavitud en Egipto. Los rabinos que siguieron los pasos de Yohanón crearon una nueva forma de celebrar la Pascua llamada Seder. No se celebraba en el templo con otros miles de personas, sino en casa, con la familia y los amigos. Ahora que no está el templo, ¿cómo celebramos la Pascua? Entonces se creó el Seder, que significa el orden. Del caos que representa no tener un animal y su sangre para celebrar la Pascua, surge el orden del eco de ese acontecimiento, de contar su historia. Y los textos que desarrollaron y que todavía se usan en todos los hogares judíos la víspera de Pascua, se llaman la Hagadá, que significa el relato. Para contar la historia de la Pascua, las familias judías usaban un hueso de cordero para representar al cordero con cuya sangre habían pintado las puertas sus antepasados en Egipto, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y usaban pan sin levadura para representar el matzo que comían los israelitas en su huida hacia la tierra prometida. En la mesa, durante el Seder, uno de los adultos leía la historia del éxodo de los judíos al marchar de Egipto. Luego, todos los presentes comían los alimentos de la Pascua y cada uno simbolizaba una parte de la historia. El gran logro de los sabios de Yafné fue entender que ya no existían los fuegos del altar de Jerusalén, pero quedaba la historia. El templo ya no existe, el sacrificio físico ya no existe, pero la historia es real y la conservamos. Poco a poco, en un proceso que llevaría cientos de años, los rabinos reinventaron el judaísmo. Pero mientras se esforzaban, el mundo exterior volvía a convertirse en una amenaza. Durante 60 años, después de la caída del templo, los romanos y sus súbditos judíos vivieron una tregua llena de inquietud. Muchos judíos se desplazaron a la fértil área que rodeaba el mar de Galilea para intentar reconstruir sus vidas. Pero para muchos, la reconstrucción solo traía recuerdos dolorosos del edificio que más deseaban reconstruir, el templo. En el año 130, la rabia contra el emperador romano Adriano por negarse a reconstruir el templo alcanzó el punto de ebullición. Empezaron a correr rumores de una nueva rebelión. Muchos judíos seguían considerando ilegítima la presencia romana en la tierra de Israel. Era un imperio malvado, no tenía por qué estar aquí. Sin embargo, está claro que hubo estímulos inmediatos para esta guerra y no estamos seguros de cuáles eran. Según el historiador romano Casiodeo, fue el intento de Adriano de construir una ciudad pagana en Jerusalén que iba a llamarse Elia Capitolina, el detonante que llevó a los judíos al alzamiento militar. Otra fuente romana dice que Adriano intentó prohibir la circuncisión de niños judíos. No podemos saberlo.
Pero en todo caso, solo sería la gota que colmara el vaso de lo que sería el resentimiento popular contra Roma, que necesitaba un pequeño estímulo. La rebelión empezó con un grupo de bandidos que vivían en el campo. Su líder se llamaba Simón Bar Kokhba. Los romanos tenían a Bar Kokhba por un vulgar ladrón desde hacía tiempo. Pero para muchos judíos era uno más de la lista de defensores de la libertad que se habían negado a aceptar el yugo romano. Bar Kokhba era como los fanáticos, como los defensores de Masada, y estaba dispuesto a tomar las armas contra la ocupación romana y a luchar por la soberanía. En realidad, durante un periodo limitado de tiempo, la alcanzó. Podemos sostener en nuestras manos las monedas que Bar Kokhba emitió en su propio reino, que fue el último reino soberano judío durante 2000 años. Más que enfrentarse a las poderosas legiones romanas desde una gran ciudad como Jerusalén, como en la última rebelión, a Bar Kokhba se le ocurrió un plan para una guerra de guerrillas. Un historiador romano describe los preparativos de Bar Kokhba para la rebelión. Ocuparon cuevas en el campo y las reforzaron para poder refugiarse cuando se vieran asediados. Y perforaron entradas subterráneas desde arriba a intervalos regulares para que entrara aire y luz. A medida que se filtraban los planes de rebelión, corrieron rumores de que Bar Kokhba era el líder mesiánico que anunciaba la Biblia, el que guiaría a los judíos hacia la libertad. Su nombre significaba estrella y decía que era una luminaria que bajó del cielo para habitar entre ellos y que iluminaba mágicamente a los que se sentían desgraciados. Ahora sabemos que en realidad se llamaba Simón Bar Kokhba, pero le llamaban Bar Kokhba, hijo de la estrella, porque existía una profecía en la Biblia que hablaba de una estrella como nombre simbólico de una figura mesiánica. Este hombre, Bar Kokhba, era un líder militar tremendo que entre los años 132 y 135 casi echó a los romanos de Judea y que causó la muerte de muchos soldados romanos en las prolongadas batallas revolucionarias que organizó. Pero la clave de la cuestión es que la rebelión de Bar Kokhba era una rebelión mesiánica y que la gente participaba en la rebelión creyendo firmemente que el Mesías llegaría si lograban la victoria. El carismático liderazgo de Bar Kokhba atraía no solo a campesinos y artesanos, sino también a estudiosos y a sabios. Su fervor aumentó gracias a ciertas profecías de la Biblia que, en su opinión, indicaban que era el momento preciso de la historia elegido por Dios para la reconstrucción del templo. Igual que el primer templo quedó en ruinas en su época y se reconstruyó, también podía reconstruirse el segundo. Y para sí mismos eran los agentes de Dios. Vencerían a los romanos y el tercer templo descendería del cielo como uno prefabricado, completamente construido, exactamente en el mismo sitio. Y en cierto sentido, esa era su misión mesiánica. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios para vencer al imperio del mal. Era lo que Dios deseaba. En el año 132, el rabino más destacado de Judea declaró públicamente que Bar Kokhba era sin duda el Mesías. Las filas de los rebeldes crecieron aún más.
A pesar de tener cientos de miles de hombres dispuestos a seguirle, Bar Kokhba siguió demostrando paciencia. Para dar a Adriano y sus legiones una sensación falsa de seguridad, aconsejó a sus seguidores que se fingieran felices y pacíficos. Mientras Adriano estuvo cerca, en Egipto, los judíos se mantuvieron inactivos. Solo que las armas que los romanos les exigían como tributo las fabricaban de tan mala calidad que los romanos las rechazaban. Con esa argucia pudieron quedárselas para usarlas ellos. La brillante estrategia de Bar Kokhba fue esperar hasta que Adriano estuviera ya lejos, de vuelta a Roma. Entonces, de repente, estalló la rebelión. En los primeros días de la rebelión, los rebeldes causaron decenas de miles de bajas a los romanos. En el mundo antiguo, los judíos no tenían fama de estudiosos, recogidos y piadosos, sino que tenían fama de luchadores feroces y despiadados. Eran muy apreciados como soldados mercenarios, y durante la rebelión contra Roma demostraron hasta qué punto eran eficaces en el campo de batalla. El sorprendente éxito de los rebeldes obligó a los romanos a retirarse de la región. Entonces Bar Kokhba proclamó el reino independiente de Judea. Pero los romanos solo esperaban el momento de contraatacar, reuniendo uno de los mayores ejércitos de la historia. Cuando Jerusalén se había rebelado 60 años antes, mandaron 3 legiones. Entonces enviaron 13. Adriano lanzó contra los judíos a su mejor general, Julio Severo, que fue destinado a Judea desde Britania. Adriano le ordenó que pasara por las armas a todo el que se pusiera en su camino. Roma respondió a Bar Kokhba mandando una gran cantidad de fuerzas militares a la lucha. Y llegaban legiones no solo de Judea, de Egipto y de los países vecinos, sino incluso de más allá del Danubio. Trajeron a un comandante de Britania. Adriano no podía permitir de ninguna manera que la rebelión triunfara, ni siquiera a medias. Severo no se arriesgó a atacar a sus oponentes en campo abierto, a la vista de su número y determinación. En lugar de eso, los acorraló por grupos pequeños. Terminó con los rebeldes que se escondían en sus cuevas, llenándolas de humo y vigilando las salidas. Entonces, sorprendieron y mataron a todos los que salían a luchar. 580.000 hombres murieron en distintos ataques y batallas. Y el número de los que murieron de hambre, enfermos o asfixiados, era incalculable. Una vez aplastada la rebelión, el pueblo de Judea recibió de los romanos un trato aún peor que el posterior al de la revuelta de 60 años atrás. Los romanos se propusieron el objetivo de eliminar a los judíos de Judea. La rebelión de Bar Kokhba fue conocida en realidad como el suceso más desastroso que jamás haya ocurrido al pueblo judío, por lo menos hasta el Holocausto. En realidad, cuando nos fijamos en los 3 relatos literarios, vemos que todos coinciden. Casi 600.000 judíos murieron. Más de 900 pueblos judíos quedaron destruidos. Y de nuevo, por un momento en la historia judía, pareció que la historia judía había terminado.
Justo después de la rebelión, los romanos cambiaron el nombre de la región de Judea por el de Palestina. Luego, expulsaron a todos los judíos de Jerusalén. Entonces, el emperador ordenó por decreto legal que toda la nación judía debía ser expulsada por la fuerza del distrito circundante de Jerusalén, para que no pudieran ver su patria ancestral ni siquiera a distancia. Así la ciudad quedó separada de la patria de los judíos, y en honor del emperador Elio Adriano, el nombre de la ciudad pasó a ser Elia. El resultado de la rebelión de Bar Kokhba determinó una política mucho más severa por parte de los romanos, que prohibieron a los judíos incluso que visitaran Jerusalén. Removieron el monte donde estaba el templo y construyeron un templo a sus dioses en el mismo lugar, como diciendo: aquí no tenéis sitio, somos los vencedores. En los siglos que siguieron, pueblos enteros de judíos empezaron a emigrar de Judea en busca de una nueva vida. Se dirigieron a las comunidades judías que habían florecido durante siglos en Babilonia, en Grecia, en Roma y en muchos otros sitios. Pero en sus nuevos hogares se enfrentaron con un desafío para su supervivencia tan peligroso como los romanos. La amenaza no venía de fuera, sino de dentro. De un nuevo tipo de judaísmo llamado cristianismo. Jesús de Nazaret llamó a sus seguidores judíos pescadores de hombres. Desde su muerte en el año 33, ellos iban contando a todos los que querían escucharles que Jesucristo era el Hijo de Dios y que después de su crucifixión había resucitado de entre los muertos. Esos cristianos no lloraban la pérdida del templo y sus sacrificios rituales, porque creían que Dios había decidido sacrificar a su único hijo una vez y para siempre. Los cristianos predicaban tanto a judíos como a gentiles, pero su mensaje sobre el Mesías que había llegado para traer la justicia al mundo era esencialmente judío. Durante siglos, el cristianismo no fue más que una forma de judaísmo. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, uno de los del Nuevo Testamento, se dice que Jesús dio instrucciones a sus seguidores sobre dónde tenían que ponerse cuando rezaran en la sinagoga, o hasta dónde tenían que colgar el tzetzio, el pañuelo para orar, o lo que tenían que tomar en días de abstinencia. Todo eso son normas judías. Y cuando lo piensas es lógico, porque el cristianismo es un movimiento judío. Como muchos otros judíos, los cristianos creían que la Biblia hebrea era la palabra de Dios y por tanto decía la verdad absoluta. Pero a diferencia de otros judíos, creían que las historias y las profecías más importantes del libro profetizaban la llegada de Jesús. Churchill dijo una vez que los norteamericanos y los ingleses están divididos por una lengua común. De la misma forma, podemos decir que los primeros cristianos están divididos de otros grupos judíos por la Biblia común, porque compiten entre ellos por la interpretación de las Sagradas Escrituras. A medida que los cristianos ganan más y más conversos, la competencia con otras formas de judaísmo se intensificó. Aparecían iglesias junto a las sinagogas en las comunidades judías de todo el Imperio Romano. Y sin embargo, gracias a sus raíces comunes, la mayoría de los cristianos y de los judíos se sentían como hermanos. Pero entonces la cristiandad ganó el que sería tal vez el converso más importante de su historia. Un hombre que estaba a punto de convertirse en emperador de Roma. En el año 320,
un ejército fue a la guerra por primera vez bajo el signo de la cruz cristiana. El Imperio Romano se encontraba en plena guerra civil entre dos generales que querían ser el próximo emperador. Según un historiador de la época, uno de los generales, llamado Constantino, fue inspirado por una visión y mandó a sus legiones a la guerra portando una cruz. Se le había parecido un signo maravilloso. Vio con sus propios ojos una cruz luminosa en los cielos que llevaba la inscripción: con este signo vencerás. Con la cruz a la cabeza, las tropas de Constantino obtuvieron la victoria. La historia de la batalla de la cruz se extendió por todos los rincones del imperio y consiguió para Constantino el apoyo del movimiento cristiano, que crecía rápidamente. No hay nada como una voz celestial para aclarar las ambigüedades. Y dada la confusa situación política en la que se encontraba Constantino, él y los sacerdotes que colaboraban con él aclararon algunas ambigüedades políticas hablando de voces celestiales, de signos celestiales, que en un momento crucial de la carrera política de Constantino indicaban que el cielo quería que fuera emperador. La alianza del nuevo emperador con la cristiandad resultó desastrosa para los judíos de todo el imperio. Los obispos que se aliaron con Constantino formaban parte de la única rama de cristianos que era hostil a los judíos. Un sector de la cultura cristiana gentil se convierte en enemigo acérrimo de los judíos. Y por desgracia para la historia, fue precisamente el sector que logró la protección del Imperio Romano. Los obispos cristianos antijudíos estaban decididos a terminar con la amistad que muchos cristianos sentían por el judaísmo. Tomemos, por ejemplo, a Juan Crisóstomo, uno de los grandes predicadores del siglo IV. Tenía problemas porque la gente de su congregación opinaba que las festividades de los judíos eran mucho más interesantes que las que celebraba la Iglesia, y en los días más sagrados se iban a visitar las sinagogas. A Juan eso le irritaba, así que predicó una serie de 8 sermones contra los judaizantes, donde se utilizó por primera vez, por lo que yo sé, la expresión asesinos de Cristo para etiquetar a un grupo con el que no quería que se mezclara su congregación. Naturalmente, esta expresión tuvo consecuencias fatales para la historia del antijudaísmo cristiano. En los siglos que siguieron, los nuevos prejuicios de los cristianos contra los judíos originaron leyes contra ellos, ataques violentos y expulsiones en masa. De modo que empezaron a buscar nuevas patrias en el norte de África, en España y en Rusia. Pero cuanto más se separaban los judíos entre sí, más peligro corría el judaísmo de desintegrarse. Las leyes que gobernaban la vida de los judíos, desde la oración hasta las relaciones sociales, nunca habían sido escritas. Solo existían en la tradición oral que pasaba de una generación a otra. Para lograr una tradición oral continuada, hay que tener una comunidad estable. ¿Cómo sabías que necesitabas el carnet de conducir cuando cumpliste los 18? Normalmente no lo has leído en el Código Civil de tu estado, sino que alguien te dice que necesitas el carnet de conducir cuando cumples los 18. Pero ese tipo de tradición oral requiere una comunidad estable. Y si la comunidad se está desintegrando, como le ocurría a la comunidad judía de Judea desde la rebelión de Bar Kokhba en el año 135 hasta finales del siglo II, entonces aprecié la urgencia por recoger esa tradición oral en un libro que pudiera conservarse.
Esa obra monumental del genio que permitiría al judaísmo sobrevivir en cualquier parte empezó a tomar forma en el siglo II después de Cristo, en el campo, en la mente de un campesino analfabeto llamado Akiba. Akiba se pasaba día tras día observando el mundo natural que le rodeaba, y su mente empezó a plantearse preguntas sobre el origen y el significado de todo aquello. Así que aprendió a leer sin ayuda y empezó a estudiar la Biblia. Según el Talmud, se sintió fascinado por el poder de la Biblia, que le ayudaba a ver el mundo de una forma nueva. Akiba se dio cuenta de que la piedra que había frente a un pozo había quedado hueca por el goteo de los cubos. Y pensó, si estas gotas pueden penetrar la dura roca, mucho más puede el estudio de la palabra de Dios penetrar el corazón humano. Akiba era un simple pastor analfabeto. No distinguía la alif de la B, la A de la B. A los 40 años descubrió que necesitaba estudiar la Torá y empezó a estudiar con los niños de 5 años y aprendía la alif, la bet, la gimmel, la dolit y aprendió todo el alfabeto. Luego estudió el libro del Levítico y luego toda la Torá. En pocos años, este pastor analfabeto se convirtió en el sabio más destacado de su tiempo. Akiba aprendió que además de la Biblia, existía una gran colección de tradiciones orales que Hillel y Yohanan ben Zakkai habían recibido de sus antepasados y habían transmitido a la generación de Akiba. Lecciones sobre la justicia, la misericordia y cómo aplicarlas a la propia vida, que formaba el mayor tesoro de los judíos. Pero como esas lecciones solo se habían transmitido oralmente, estaban tan desorganizadas que corrían el peligro de perderse completamente. Entonces Akiba empezó a utilizar su destacado intelecto para ordenar las leyes y tradiciones judías de muchos siglos, inspiradas por la Biblia. Según cuentan, Akiba podría ser el primer rabino que tomó esa enorme cantidad de tradiciones orales recopiladas durante siglos y siglos y las sistematizó para crear una especie de estructura temática del material. En realidad, cuentan que Akiba era como alguien que va al mercado y compra verdura, lo pone todo en el cesto, luego se va a casa y empieza a ordenarlo. Cuentan que Akiba ordenó la tradición oral de la misma forma. Creo que se trataba de una mente legal brillante, que comprendió que, para que el material durara varias generaciones, había que darle un sentido, había que ponerlo en orden. Pero Akiba vivió en tiempos difíciles, mientras Roma y los judíos se peleaban por el tema de la reconstrucción del templo. Akiba fue detenido por los romanos como firme partidario de la rebelión. Según el Talmud, los romanos condenaron a Akiba a muerte, pero no una muerte cualquiera. Conscientes de su fama como mayor sabio de su época, decidieron castigarle severamente como ejemplo para todos los que se rebelaran contra Roma. Le sentenciaron a ser desollado vivo. Cuando entregaron a Akiba a manos del verdugo, era justamente la hora de la plegaria vespertina. Entre agonías de dolor, Akiba recitó sus plegarias con calma, lleno de devoción. Y cuando le preguntaban si era un brujo, porque parecía no sentir dolor, Akiba contestó: "No soy un brujo, pero me alegro de la oportunidad que se me da de amar a Dios con todo mi ser. Porque hasta ahora
Solo he podido amarle con todos mis medios y todas mis fuerzas. Y con estas palabras, murió. Se lo llevan para ejecutarlo. Y sus últimas palabras son palabras de fe. Oye, Israel, Señor Dios, Dios es único, y hay que amar a Dios con todo el corazón y con el alma. Y en la hermosa descripción del Talmud, sus discípulos le preguntan, Akiva, ¿cómo puedes mantener la fe en estas circunstancias? Y él contesta, me he estado preparando para esto toda mi vida. He recitado las Escrituras toda mi vida, preguntándome si alguna vez debería sacrificarme, si tendría que realizar alguno de esos actos de fe definitivos en el mundo real. Y ahora que tengo ocasión, ¿cómo puedo negarme a dar hasta mi propia vida por mi fe? Akiva estaba muerto. Pero la tarea que había realizado para que las enseñanzas de los judíos fueran accesibles a cualquiera en cualquier parte, sobrevivió. A partir del siglo IV después de Cristo, los herederos de Akiva usaron su trabajo como base para una recopilación de leyes y tradiciones llamada Talmud. Contenía las enseñanzas de los sabios de todos los tiempos sobre cómo los judíos debían practicar el judaísmo. Para vivir una vida adecuada y buena como judío, por un lado, tienes que observar una serie de rituales. Pero junto con los mandamientos puramente rituales, se recogen una serie de mandamientos éticos y había que observar esos mandamientos porque eran tanto o más importantes que los otros. Algunos son muy evidentes. No matarás, no robarás, y otros no tanto, como ama a tu prójimo como a ti mismo, que es el más difícil y muchos no lo conseguimos nunca. Todas esas normas de pensamiento ético que rigen las relaciones familiares, o entre marido y mujer, o con los niños, o con el resto de la gente, o con los gentiles, todas esas leyes éticas tomadas en conjunto con los mandamientos religiosos y la teología del judaísmo ordenaban la vida que debían y debe llevar un judío. Pero el Talmud no era solo un libro de mandamientos. También era un registro de grandes debates entre sabios sobre cómo aplicar los valores eternos de la Biblia hebrea a la vida aquí y ahora. Abraham no era una persona que simplemente estaba muerta para ellos, era una presencia viva. Leían la historia de Abraham y la comparaban con la historia de Noé. Leyendo el texto bíblico, vieron que Noé, cuando le dijeron que el mundo estaba a punto de ser destruido, no le dijo nada a nadie, guardó el secreto. Pero Abraham, cuando supo que Sodoma iba a ser destruida, salió y discutió con Dios y quiso saber si seguiría adelante con la destrucción, si había 50 hombres justos en la ciudad o 40. Desde su punto de vista, Noé y Abraham ofrecían dos modelos distintos para vivir como seres humanos. Si oyes un mensaje, ¿lo guardarás para ti? O si te parece que el mensaje no tiene sentido, ¿estás dispuesto a pedir aclaraciones o a decir que no tiene sentido? El Talmud es sobre todo un libro de instrucciones para practicar el judaísmo. Cualquier comunidad de judíos de cualquier país podía estudiar las lecciones de la Biblia y luego debatir cómo aplicar sus leyes y tradiciones a su época y lugar. Desde España a Rusia y África del Norte, en todas las sinagogas, los judíos aislados en guetos podían seguir manteniendo el contacto con su cultura y con su Dios. Por ejemplo, tenemos una comunidad en España que ya existía a finales de la época romana, aislada a cientos de kilómetros de distancia tanto de la patria de Israel como del otro centro de cultura rabínica, Babilonia.
Pero poco a poco, este material del Talmud llega hasta España en forma de libro, y los judíos pueden recuperar el contacto con su cultura, pueden conectarse a su tradición, pueden interpretarla, pueden usar lo que sea aplicable a su propia forma de vida. En muchos sentidos, es una tradición móvil. En muchos sentidos, el Talmud se convertiría en la tradición móvil que llega a todos los rincones del mundo judío. Nadie queda aislado del foco de la actividad religiosa judía. Tienes el Talmud, puedes estudiarlo, puedes debatirlo, puedes interpretarlo, puedes preguntar a otros lo que significa. El Talmud sería la Biblia ambulante, la Biblia viva para los judíos de todo el mundo. Las comunidades judías de todo el mundo, con el Talmud como nexo de unión, prosperaron pese a la discriminación a la que se enfrentaban. E invariablemente, sus vecinos musulmanes y cristianos descubrieron pronto que los judíos poseían dones únicos. Una de las ciencias que los judíos introdujeron en todos los países fue el soplado del vidrio. Sus vecinos también se beneficiaban de los avanzados conocimientos médicos de la comunidad judía y se inspiraban en su práctica de dar una educación a todos los niños. Pero los dones más importantes de los judíos eran los espirituales. Entre las muchas contribuciones que el pueblo judío ha hecho a la civilización mundial, está la idea de que Dios no requiere a los seres humanos normales la pura observación de unos rituales o la fe en un credo en particular. Es una persecución feroz de la justicia. Moisés dice, la justicia persigue siempre la justicia. Es uno de los artículos de fe de la Biblia y del judaísmo rabínico, y es uno de los dones morales de los judíos a la posteridad. También encuentra su expresión en el cristianismo y en el islam, y en nuestro mundo de hoy en día. La importancia de la compasión por los menos afortunados, de la ética personal, de las leyes que se aplican a todo el mundo por igual, fueron algunos de los dones de los judíos. Creo que la tradición judía ha dado al mundo el aprecio a la familia y a la educación. En el sentido de que no solo debemos ser para nosotros, sino también para otros, como dicen los mismos rabinos. Por eso tenemos que procurar poner todo de nuestra parte para lograr un mundo mejor. Estas verdades eternas, comunicadas por primera vez a través de las historias de la Biblia hebrea, se convirtieron en los cimientos imperturbables del judaísmo. Un pueblo diminuto e insignificante que parecía destinado a sucumbir ante los asirios, los babilonios, los egipcios, los griegos y los romanos, había sobrevivido y prosperado. No con el poder de las armas, sino con el poder de sus ideas y creencias. Y finalmente, como cualquier imperio de la historia, dejaron una gran huella en nuestra forma de ser actual y en nuestras opiniones.